Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos este podcast de Castellón Plaza, esta nueva edición de Plaza Albinegra para hablar de un partido que está a la vuelta de la esquina para el Club Deportivo Castellón, que visita el campo del Plantío en busca de su segunda victoria consecutiva y cerrar esta jornada en segunda división en una zona muy tranquila en la tabla clasificatoria, dar un salto importante en la tabla después de la jornada del fin de semana, donde ha habido de todo, donde ha habido resultados para todos los gustos, tanto por arriba como por abajo, y donde sí que es verdad que se ha encarecido la zona baja de la tabla después de los resultados de equipos como la Real Sociedad B, por ejemplo, que ha ganado su segundo partido consecutivo después de imponerse en el que en su día fue aplazado ante el Huesca, y también por arriba, donde están produciéndose muchísimos resultados inciertos, y bueno, hay muchísima competitividad entre los equipos de la zona alta que hace que nadie se esté destacando claramente sobre los demás y que haya opciones para otros equipos, que la mitad de tabla esté muy cerquita de la zona alta, y el Castellón aspira a eso, a situarse en esa mitad de la tabla. Con una victoria hoy en el Plantío sería 10º en la clasificación y se acercaría muchísimo a esos puestos de promoción de ascenso. Pero no lo va a tener fácil, porque el Burgos está en racha, viene de ganar sus 3 últimos partidos, está en quinta posición ahora mismo en la tabla, pero empezó la jornada en tercer lugar. Los partidos de este fin de semana le han hecho perder un par de posiciones, pero podría incluso meterse en ascenso directo en caso de ganar hoy entre los 2 primeros, y bueno, a falta de lo que ocurra en el resto del partido, que se aplazó, se suspendió por la muerte de un espectador del Ceuta Almería, que es el único partido que va a quedar pendiente de esta jornada una vez finalice el choque del Plantío entre el Club Deportivo Castellón y el Burgos. Con mucha confianza el equipo de la capital de La Plana, después de su última victoria frente al Málaga, la forma de conseguirlo, después de remontar en la recta final del partido con esos 2 goles mágicos en tiempo de descuento para llevarse los 3 puntos, y esto puede ser un punto de inflexión para el equipo de cara a intentar coger una dinámica positiva y dejar completamente atrás la dinámica anterior, en la que el equipo sumó solo un punto de 9 posibles, y con bajas importantes, porque no está Zipenga, que está con su selección a poco de disputar un partido importante para sus opciones de meterse en el Mundial. La República Democrática del Congo, que va a jugar ante Camerún un partido de repesca, en caso de ganarlo jugaría 3 días después otro encuentro. Es baja para el Castellón, no solo para este partido, sino también para el siguiente ante la Real Sociedad B, y 3/4 de lo mismo ocurre con Cámara, que está con la selección de Guinea, pero no para jugar partidos importantes, sino para jugar bolos amistosos, y eso es evidentemente lo que más escuece al Club Deportivo Castellón, que se tenga que ir por 2 partidos amistosos, y sobre todo que el partido que precede estos encuentros internacionales se juegue el lunes, porque de haberse jugado un domingo o un sábado seguramente habría dispuesto el equipo de estos 2 futbolistas, al menos para el partido de esta jornada. Ya para el siguiente sería imposible, pero al menos para este sí. También pierde a Doué por sanción, vio 2 tarjetas amarillas en el partido frente al Málaga en esa celebración espectacular, quitándose la camiseta cuando marcó el segundo tanto, y que supuso su segunda amarilla. Así que partido de sanción para este futbolista. Y también Serpeta, la lesión que sufrió en el partido ante el Antoniano, esa fractura de cráneo que le va a impedir jugar este partido, pero ha dicho Pablo Hernández que espera que este futbolista esté a disposición del equipo para los entrenamientos en los próximos días, con una protección, evidentemente, pero no va a ser una ausencia muy prolongada para este futbolista, y mucho que nos alegramos. Vuelve Alberto, es un futbolista fundamental en los esquemas del Club Deportivo Castellón, y ha cumplido sus 2 partidos de sanción por esa polémica expulsión en la que el VAR tuvo mucho que ver en la decisión final del árbitro. Se quedó con 2 partidos de sanción y ya los ha cumplido y ya estará a disposición de Pablo Hernández. Suponemos que para jugar de titular, porque lo ha sido siempre a las órdenes
sensaciones de este técnico desde que ha llegado al primer equipo del Club Deportivo Castellón y con las sensaciones positivas que ha dejado esta última victoria, que da mucha confianza, más allá del juego que no ha sido brillante, todos lo reconocemos, pero la victoria cambia totalmente la situación y la perspectiva y las cosas se ven de otra forma y el estado anímico de los jugadores también se ve afectado en este caso positivamente. Pero reconoce Pablo Hernández que de esta noche va a ser un partido sumamente complicado por la dinámica del rival y por la capacidad y la calidad, sobre todo la competitividad que muestra en cada partido el conjunto de Ramis. Sí, pues espero un partido complicado. Como dices, pues es un equipo que viene ganando sus últimos partidos contra rivales importantes y que bueno, que nos van a poner muy difíciles las cosas. Sabemos de la dificultad que vamos a afrontar, pero bueno, yo creo que también nosotros después de la victoria de otro día pues llegamos con confianza, con tranquilidad y bueno, sabiendo que vamos a tener que exigirnos al máximo, que sacar el 100% de nuestro rendimiento si queremos sacar un buen resultado de allí de Burgos. Y con jugadores que vuelven al equipo después de esas lesiones que tuvieron, sobre todo a nivel defensivo, jugadores como Sienra y como Brignani, que ya volvieron hace unas cuantas semanas, pero que ya están seguramente en mejor estado que hace unos días, porque ya han cogido ritmo de competición y porque ya han superado definitivamente esos problemas físicos que les impidieron jugar varios partidos de liga. La vuelta también de Douglas Aurelio, que ya estuvo en la última convocatoria, pero no tuvo minutos, quizás los tenga en el día de hoy. Suponemos que en la segunda parte, después de más de 8 meses sin jugar, Douglas Aurelio, que fue el autor de uno de los goles que marcó el Castellón al Burgos en el Plantío la pasada temporada, del primer gol. El segundo lo marcó Alex Calatrava. Qué mejor que volver a ese mismo escenario y mostrar de nuevo esas buenas sensaciones, aunque su regreso tenga que ser gradual. Y bueno, pues la vuelta de Alberto, que también hace que en defensa Pablo Hernández disponga de 5 jugadores para ocupar 2 puestos en el centro de la zaga, porque Salva Ruiz también está jugando en esa posición últimamente. Mucho donde elegir. Habla evidentemente Pablo Hernández de la fortaleza defensiva del equipo, que se ha mostrado solvente por lo general, incluso en épocas no tan lejanas de malos resultados, y sobre todo el debe que ha tenido el equipo y que corrigió en el último partido, el ofensivo, esa racha de más de 450 minutos sin marcar. Por suerte pues hemos recuperado los lesionados, ¿no? En la parte defensiva que teníamos, hemos ido recuperándolos. Alberto también lo recuperamos después de la sanción. Y sí, a ver, yo creo que defensivamente, como dices, no hemos podido mantener la portería a cero en muchos partidos, pero sí que bueno, que yo creo que a nivel defensivo el equipo está trabajando muy bien, está permitiendo a los rivales muchas menos ocasiones, ¿no? De gol, y eso siempre te acerca, pienso, ¿no? a ganar. Es verdad que bueno, que si mantienes portería a cero sabes que vas a puntuar, pero bueno, al final yo creo que el déficit más grande que hemos tenido no ha sido en ese aspecto, sino ha sido en el contrario, ¿no? A la hora de hacer goles, que nos ha costado en los últimos partidos. Por suerte el último partido, en los últimos minutos fuimos capaces de acertar 2 veces, que nos dio la victoria, pero los partidos anteriores que veníamos sin ganar, más que en el aspecto defensivo, yo creo que el déficit lo teníamos en el aspecto ofensivo y bueno, espero que con los 2 goles de otro día nos ayude un poco a romper esa barrera, ¿no? Esa falta de confianza que teníamos, y que nos ayude, ¿no? a meter más ocasiones de las que creamos, que por suerte pues en todos los partidos hemos sido capaces de crear ocasiones, y espero seguir la misma línea. Y qué mejor que hacerlo ante el Burgos, que es un equipo que en defensa se emplea muy bien y que bueno, no va a ser ninguna piedra fácil para el Club Deportivo Castellón, pero sería importante coger dinámica ofensiva positiva y empezar a marcar goles como la que tuvo el Club Deportivo Castellón en el arranque de la etapa de Pablo Hernández, que marcó 10 goles en 3 partidos. Se frenó bruscamente esa tendencia, pero ahora parece que en ese partido frente al Málaga se retoma con esos 2 goles en el descuento, 2 goles en muy poquito tiempo para cambiar el rumbo del partido y para cambiar totalmente las sensaciones de un conjunto que había generado cierta preocupación entre su afición
por el bajón en cuanto a rendimiento, en cuanto a resultados de esos últimos encuentros, incluida la Copa del Rey, y que parece que ha enderezado con esa victoria. Así que vamos a entrar en breve en esta tertulia para analizar el partido que se va a jugar dentro de muy poquito en el Plantío entre el Burgos y el Club Deportivo Castellón. ¿Tienes una idea para mejorar la ciudad? Del 15 de octubre al 4 de diciembre puedes presentar tus propuestas mediante la plataforma de participación ciudadana presupuestosparticipativos.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Participación. Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure HI con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora, llévatelo por solo 230 € al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien, 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra con Omid Sokut. Bueno, pues entramos ya en materia y vamos a entrar en análisis, entrar en tertulia para comentar este partido que se va a jugar a partir de las 8:30 de la tarde en el campo del Plantío. Alejandro Moy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omid. Bueno, de camino al estadio, ¿no? Sí, de camino a Burgos, aún falta media horita, pero vamos, preparados y con el abrigo preparado para pasar frío, pero llevarnos los 3 puntos. Sí, eso es importante, estar preparados para esto, para la temperatura, porque según vaya avanzando el partido, me imagino que van a ir bajando los grados y bueno, a ver si suben los grados en el Club Deportivo Castellón y consigue una victoria que daría muchísimo calor anímico a todos y sobre todo a la afición que se va a desplazar también a este estadio. Saludamos también a Juanjo Tobar, compañero de Onda Cero. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas Omid, buenas Alejandro, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos del partido. Alejandro, ¿cómo lo ves? Al margen de ese desplazamiento que siempre es una ilusión para todos los aficionados que acompañan al equipo en este tipo de partidos, más después de una victoria como la que consiguió Balsámica frente al Málaga, con ese final de encuentro espectacular. Y me imagino que esos puntos, más allá del juego, que no fue brillante, pero la forma de conseguirlos en esa recta final cambia totalmente el estado anímico y las sensaciones de cara a un partido difícil como el de hoy, ¿no? Sí, sobre todo porque tú cuenta que si no llegamos a ganar, hoy iríamos a Burgos un poquito con el agua al cuello. Después de los resultados que se están dando de la gente, de equipos de abajo que también están ganando, están saliendo, como es lógico Granada y compañía. Pero bueno, yo te digo que yo creo que es una buena oportunidad, incluso te diría para probar cosas nuevas. Y a ver, yo me la juego a ver si hoy Pablo puede por fin meter defensa de 3 en Liga. Me la juego. Bueno, a ver si conseguimos ese resultado, Juanjo, que permitiría al Castellón dar un salto además en la tabla. Es verdad que en caso de derrota el equipo se acercaría mucho a los puestos de descenso después de los resultados del fin de semana, de una nueva victoria de la Real Sociedad B, que ha ganado 2 seguidos porque tenía el partido pendiente ante el Huesca, que se aplazó en su día por la indisposición de los jugadores del conjunto del Alto Aragón, que se jugó, y bueno, que los equipos de abajo también tienen rachas positivas y obligan al Castellón a no bajar la guardia en ningún momento, ¿eh? No, bueno, si algo positivo tiene esta jornada de lunes, que a mí particularmente no me gusta, soy un poco más tradicional en ese aspecto, es que te permite jugar con una perspectiva ya de lo que ha hecho el resto de equipos. En este caso, pues bueno, tanto ganes como si pierdas, la situación del Castellón no sería crítica. Una derrota te mantendría alejado todavía de los puestos de descenso y una victoria pues te auparía y te permitiría soñar de cara al partido contra la Real de poder acercarse más a unos puestos de promoción que quien lo dio hace unos meses cuando estábamos en esa situación tan complicada. Pero el partido será difícil. La lógica dice que si el Burgos gana se mete en ascenso directo, que todo está a su favor, pero bueno, también sabemos que esta categoría
si en algo se basa es que no suele seguir mucho la lógica y puede pasar cualquier cosa. Alejandro, tú ya estuviste en ese campo la pasada temporada. Fue la primera victoria del Club Deportivo Castellón del curso, era la tercera jornada. Y ahí marcó Douglas, que hizo un buen inicio de temporada con el conjunto albinegro, marcó el primer tanto del equipo y el golazo que marcó Alex Calatrava para debutar como goleador en segunda división y además a lo grande porque fue un tremendo golazo desde la frontal, ese disparo que dio en toda la escuadra. Recuerdos muy positivos de ese campo. Hacía menos frío, me parece, que el que va a hacer en el día de hoy porque era una jornada bastante más avanzada, en pleno verano. Pero bueno, de ese recuerdo hay que tirar también para el día de hoy, ¿no? Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Alejandro Moll, a ver si la recuperamos. Hay también problemas de cobertura porque está viajando Alejandro a tierras burgalesas para disputar ese partido. ¿Nos escuchas, Alejandro? No, de momento no tenemos comunicación con Alejandro Moll. Pues te lo pregunto a ti, Juanjo. No estuvimos en el plantío para gozar de esa victoria aquella temporada, ese 0-2, pero fue un partido espectacular del Club Deportivo Castellón ante un Burgos que llegaba con la vitola de equipo que podía hacer una gran temporada, que finalmente no hizo un año tan bueno como el que se esperaba, que tenía muy buenos jugadores. Y ahí el Castellón dio un salto de calidad muy grande y sobre todo demostró que podía ganar en campos importantes, ¿eh? Tampoco tenemos comunicación con Juanjo Tobar. Intentaremos recuperar esa comunicación. Hacemos una breve pausa y volvemos. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure HI con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora, llévatelo por solo 230 € al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien, 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza. Tens una idea per a millorar la ciutat? Del 15 d'octubre al 4 de desembre, pots presentar les teues propostes mitjançant la plataforma de participació ciutadana presupuestosparticipativos.castelló.es. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Participació. Bueno, pues a ver si ahora recuperamos la comunicación con Alejandro Moll y con Juanjo Tobar. Alejandro, estás ahí, ¿no? Sí, esto parece que sea el desierto del Sáhara. Pleno siglo XXI, entre Soria, Burgos, esta zona, parece mentira que a veces internet que falle tanto, parece mentira. Es una tierra que en algunas situaciones está dejada de la mano de Dios y bueno, en este tipo de contextos se nota bastante, es una lástima. Pero bueno, te estaba preguntando por ese campo que tan buenos recuerdos trae a la afición del Club Deportivo Castellón, el estadio del Plantío de la pasada temporada. Ya no nos vamos a ir a la temporada en la que el Castellón logró ese ascenso histórico a Primera División, su último ascenso en la temporada 88-89 a la máxima categoría, pero el recuerdo más cercano lo tenemos de la pasada temporada con ese 0-2, ese gol de Douglas para abrir el marcador y ese golazo de Calatrava, el primer gol de Calatrava como jugador del fútbol profesional y que fue un subidón tremendo porque además ayudó muchísimo anímicamente al equipo y sobre todo a la afición de convencerse de que había equipo, como recién ascendido que era el Castellón, para pelear en escenarios importantes como ese, ¿eh? Sí, tú fíjate que ahora vamos a Burgos y ellos llevan varias victorias seguidas y no hay que derribar a nadie porque cuando fuimos aquí la pasada temporada, como bien dices, el Burgos venía de en casa, creo que solamente había perdido un partido, entonces muy fuerte en casa. Ahora para que sea igual, llega al Castellón, nosotros no tenemos que tener miedo a nadie, prácticamente ningún equipo esta temporada ha sido superior a nosotros, somos nosotros que tenemos altos y bajos, más que el equipo contrario.
con lo cual con total confianza en el equipo que sacará Pablo y los jugadores. Juanjo, el partido es de mucha dificultad. Estamos ante un rival que ha ganado sus 3 últimos encuentros, que está mostrándose muy sólido, que parece que este año ha dado un salto de calidad muy grande respecto a la pasada temporada. Quizás Luis Miguel Ramis tenga mucho que ver en ello, un técnico que ya en otras temporadas consiguió meter en promoción de ascenso a equipos que no se esperaba que llegaran tan arriba, como el Albacete, como el Tenerife, sí, y estuvo a punto de subir con algunos de ellos. Es un rival a respetar muchísimo, ¿no? Es un rival a tener muy en cuenta. Parecía que no estaba en las quinielas de que el Burgos se metiese en esa zona de promoción, pero lleva unos partidos, lleva 3 partidos muy buenos, una racha bastante para respetar y para ir con cuidado esta tarde. Pero si miramos también el lado positivo, algo a destacar del Burgos es que es más fiable, si acaso, fuera de casa que en casa. En casa estaría, si solo contásemos los partidos que ha jugado en el planteo, a mitad de tabla. Lo mirado esta tarde, creo que sería el 12º, y si jugase fuera de casa todos los partidos, iría tercero. O sea que quizás por ahí es por donde el Castellón se puede meter y puede intentar romper esta racha del Burgos. También muy pocas veces hay equipos que encadenan más de 3 o 4 victorias consecutivas en esta categoría, porque la igualdad es máxima. Así que, ¿por qué no el Castellón romper esta racha, sumar la segunda victoria con la moral que tiene el equipo por las nubes tras esa victoria agónica ante el Málaga, y confiar en poder sumar de 3, aunque, siendo realistas, no te voy a engañar, un empate también lo daría por bueno. Sí, desde luego sería un muy buen resultado para el Club Deportivo Castellón, lo firmaríamos, aunque evidentemente con la ambición que hay en el equipo, pues hay que ir a por los 3 puntos. Es bonito e interesante conocer las opiniones del entrenador rival sobre cómo juega el Club Deportivo Castellón, y Luis Miguel Ramis ha hablado en la rueda de prensa sobre el Castellón de Pablo Hernández, cómo ha cambiado y en qué ha cambiado el equipo desde que está Pablo al frente de la entidad albinegra, del primer equipo albinegro. Quizás han ganado en un poco de orden. Ellos se movían mucho en la movilidad, en la energía, en mucha intensidad hacia adelante, en generar mucho desorden también en el rival. Bueno, ahora lo hacen, también depende de los jugadores que dispongan el campo. Han ganado en algo más de fiabilidad defensiva. Bueno, normal, cambios normales cuando hay un cambio de entrenador, pero bueno, en esencia sigue manteniendo muchos comportamientos que tenían antes, pero porque también los jugadores te invitan a eso, ¿no? Entonces, partido para hacer las cosas muy bien, no cometer errores, acercarnos a lo que hemos trabajado, a los detalles del partido que son importantes, y a partir de ahí, pues bueno, intentar seguir siendo efectivos, fiables, completos, bueno, todo lo que estamos mostrando en muchas jornadas, ¿no? Uh-huh. Y esa fiabilidad es la que también tiene que demostrar el Club Deportivo Castellón. Alejandro, defensivamente el equipo, incluso en los momentos de malos resultados, se ha mostrado bastante bien, ha encajado pocos goles y ha recibido pocas ocasiones, y quizás en un partido como el de hoy ese elemento va a ser muy importante también, ¿no? Sí, pero fundamental la parte defensiva es lo que nos ha llevado a tener mejores resultados, y es no cometer errores. Lo que nos ha penalizado mucho durante estos el año anterior también, es que cometíamos 1 o 2 errores garrafales en los que estaban goles, y si eso conseguimos evitarlo, tenemos mucho ganado. Es muy importante el no cometer errores, y como bien te comentamos, no por tener defensa de 4 más barraqueros, sino que en teoría pues iniciamos de atrás, y a partir de ahí pues vamos a construir hacia adelante, pero empezando por una buena defensa. Uh-huh. El equilibrio, Juanjo, que es muy importante, y sobre todo en esta categoría, en segunda división, parece que el Castellón la ha encontrado, y por momentos podría parecer que es un equipo
digamos, defensivo, aunque no creo que el Castellón juegue con esa mentalidad, ¿no? de defender y de especular con el resultado, pero muchas veces hemos visto un Castellón que ha puesto mucho el foco en protegerse atrás y bueno, ahora hay que encontrar el equilibrio justo en un partido como este ante el Burgos y ser solventes en las ocasiones que vaya a tener el Castellón, que posiblemente no sean muchas, porque el Burgos no concede muchas ocasiones, no lo ha hecho esta temporada prácticamente en ningún partido, y las que tenga el Castellón aprovecharlas, encontrar esa efectividad como la que encontró en los últimos minutos ante el Málaga. Sí, a ver, ya no es el equipo que jugó la Liga la temporada pasada, sobre todo en los partidos de Dick Red. Era un equipo ofensivo muy vertical que se la jugaba mucho al 1 para 1 atrás. Creo que ya no es ese Castellón. Sigue siendo un Castellón ambicioso, con ganas de ir a por los partidos, de que sobre todo en casa y fuera también muestra mucha personalidad, quiere dominar, pero no es el Castellón que iba a lo loco a por al ataque y que tenía 12 o 13 ocasiones por partido claras o casi claras. No, es un Castellón más comedido, que sabe que hay que matar los partidos, que sabe que cuando el partido va a favor y el marcador también va a favor, hay que saber matarlo y hay que saber jugar al otro fútbol que dicen. Es otro Castellón que bueno, que también para la categoría pues a veces es lo que te demanda. Y el Burgos, escuchábamos a Ramis, también comentaba un poco el técnico del Burgos en rueda de prensa, que es un partido también para ser ambiciosos, lo escuchaba ayer, y es un partido para demostrar que el Burgos tiene y puede estar ahí arriba. Así que imagino que es un poco la presión que no han tenido hasta ahora, de que juegan en casa contra un rival de la zona media-baja como es el Castellón, y que conceden pocas, pero igual hoy arriesgan un poco más porque saben que es el día que pueden demostrar o pueden dar ese salto a los puestos de ascenso directo que ningún aficionado, creo, del Burgos se lo imaginaría a estas alturas del año. Sí, es una interesante reflexión porque el Burgos tiene cierta presión en este partido. Daría un salto de calidad y se pondría en puestos de ascenso directo en caso de ganar. Así que, bueno, pues un reto también importante para este equipo en sus aspiraciones de crecer y de demostrar realmente que está hecho para aspirar a estas cotas. Un Club Deportivo Castellón que cuenta con bajas importantes, algunas por lesión, la de Serpeta, otra por sanción, la de Dué, y otras dos por compromisos internacionales, Zipenga y Cámara, y también la novedad, en este caso la buena noticia, la vuelta de Alberto. Hablaremos de lo que supone la vuelta de Alberto y de lo que puede provocar a nivel de decisión y de dificultad para tomarla de Pablo Hernández en ese centro de la defensa a la hora de formar un once inicial, pero vamos a centrarnos primero en las bajas y sobre todo en esa polémica que cada vez es más grande sobre el tema de las convocatorias y los parones internacionales que no afectan prácticamente a ninguna liga, salvo a la española en su segunda división, la única liga profesional que no para cuando hay compromisos internacionales. Pero bueno, en este caso, como ya estamos acostumbrados a ello y afecta a muchísimos equipos, no solo al Castellón, quizás lo que chirría un poco es que, sabiendo que hay internacionales que juegan con sus selecciones y que pueden ser llamados a estas convocatorias, que programen un partido el lunes sabiendo que si lo programaran otro día no provocaría esos desperfectos en los equipos que tienen internacionales. Ahora el Castellón va a perder a dos jugadores que, de haber podido jugar el domingo o el sábado, no los perdería, Alejandro. Sí, pero yo creo que al final me han comentado que en el club solicitaron a que Cámara pudiese viajar más tarde, y creo que creo asegurarme, pero me parece que ha viajado con el equipo. Creo que se incorporará al día siguiente, mañana, con su selección. Yo creo que le han dado permiso. De todas formas, luego la convocatoria lo veremos enseguida. Pero por fortuna al menos solamente tenemos una baja. Y quién va a decir que íbamos a lamentar que si tenga tiene que ir con su selección, eso que le iba a pasar el año pasado. Y no solamente estamos hablando de eso, sino incluso me acuerdo que en el sub-21 a Jeremai con el después pues le pasaba también prácticamente lo mismo, que pues también tenía problemas en ese sentido, sea sub-21, sea selecciones nacionales. Creo que somos de los pocos ligas de segunda división de toda Europa que no paran habiendo parones por selección.
Pero vamos, ¿quién iba a pensar que íbamos a comentar que Zipenga no fuese a estar en un partido de Liga? Lo de Cámara, de confirmarse, sería algo con todo el sentido del mundo, porque no juega hasta dentro de 5 días. Sí. Su partido, que además es un partido amistoso, es decir, no tendría ningún sentido que se perdiera el choque de hoy frente al Burgos y bueno, de estar ahí, pues sería una novedad importante para la convocatoria del Club Deportivo Castellón. Y no porque sea un titular, que no lo está siendo últimamente, pero sí que está entrando como revulsivo Juanjo en las alineaciones del Castellón y ya ha marcado 2 goles en esa función de entrar en los últimos minutos y buscar goles. Y el gol que marcó al Málaga fue el camino que abrió la victoria del equipo. Sí, está poco a poco sumando más minutos efectivos, que diría yo, más minutos valiosos, que sale de revulsivo y el papel pues parece que ha cambiado. Incluso te diría que me parece una decisión correcta, porque cuando ha salido de titular tampoco lo hemos visto en una versión muy efectiva, y cuando sale con la defensa agotada es un tío rápido, es un tío que se mueve bien y bueno, que puede aportar mucho. Me quedo con lo que decía Alejandro de que quién lo iba a decir, que lamentaríamos la baja de Zipenga, que de hecho la última vez que fue con la selección su versión ha mejorado, o sea que no sé si es que este año le ha motivado las opciones que tiene de poder jugar el Mundial para poder demostrar un gran nivel, pero la verdad es que el Castellón se está beneficiando de eso. No sé muy bien cómo va el tema del calendario, creo que lo aprueban los clubes, así que tampoco vería mucho sentido que cualquier club se quejara de que pierde internacionales cuando son ellos los que dan el visto bueno a la Liga para aprobar este calendario. Creo que es así, si me equivoco pues nada, pues a mí personalmente me parece que es perder valor a la Liga, y que jugadores que son internacionales hay que ponerlos en valor y también parar como se para en primera o en otras ligas. Sí, es evidente que los clubes aprueban todo lo que hace Javier Tebas y esta es una más, ¿no? Así que tienen poco derecho a quejarse los clubes, pero los aficionados sí que podemos quejarnos, y a mí me parece, los aficionados sí. Me parece un sinsentido todo esto que está ocurriendo, y los profesionales del fútbol, como Pablo Hernández, también tienen todo el derecho del mundo a quejarse, y esto es lo que dijo precisamente sobre estos parones de selecciones y lo que afecta al Club Deportivo Castellón el técnico albinegro. Bueno, está claro que en el futuro alguna medida habrá que tomar, ¿no? Yo creo que tanto la Liga como la Federación, yo creo que en el futuro seguramente pues cada vez haya más jugadores internacionales en segunda, y eso conlleve a que haya más equipos perjudicados, y al final creo que lo importante es intentar buscar un equilibrio, ¿no? De que sea una competición justa para todos y que todos compitan con las mismas herramientas. Pero bueno, más allá de eso, en este caso, por ejemplo, yo creo que como se hace en primera, pues en estas semanas que hay parones internacionales y en segunda no hay, se tenía que buscar un poco desde la parte que corresponde, ¿no? A poner los horarios, pues el evitar, por ejemplo, jugar un lunes, ¿no? Que al final, pues si hubieras jugado fin de semana como el resto de equipos, pues no hubiera pasado nada, hubieras perdido a tus jugadores solo un partido como el resto de equipos y no 2 como en nuestro caso. Claro, es que es esa. Encima el partido se juega un lunes, se podría haber jugado perfectamente domingo o sábado, no habría pasado absolutamente nada, no habría arruinado a las televisiones que el partido del Castellón se jugara otro día y compitiera con otro partido a la misma hora en esa misma categoría. Así que, bueno, pues quizás esa es una reflexión perfectamente válida también, la de Pablo Hernández, y tener eso en la cabeza, ¿no? De que los clubes pues que tienen internacionales y que son convocables para estos partidos, les vendría muchísimo mejor que esos partidos no se jugaran en lunes. Sería el peor día posible y haría que perdieran elementos importantes. ¿Cómo crees que va a suplir, Alejandro, la baja de Zipenga, que es un titularísimo en el Club Deportivo Castellón? Hay distintas posibilidades para esa banda izquierda del Club Deportivo Castellón, Pablo Santiago, en fin, Tincho también podría jugar ahí, y otras opciones diversas que puede plantearse el técnico albinegro. ¿Por quién te decantarías o qué crees que va a hacer el técnico albinegro para cubrir la baja de este futbolista? A mí me gustaría que explotara el Mavil del año pasado. Tú cuenta que, no sé si fue el día del Sporting, que le dejaban la banda izquierda toda para
para Alcázar, y por la banda derecha percutíamos entre Melot, entre Cala y Zipenga, pero en este caso a ver si puede ser con Mavil. Yo creo que es cuestión de intentar darle partidos para ver si Mavil se coge, porque ya no veo si juega Pablo Santiago jugar más por la izquierda, entonces le tapa las subidas a Alcázar. Si coges a Cala, porque entre por la derecha y puedes meter a Suero de media punta, no lo veo. De momento, hoy por hoy, ver a Suero y a Cala me gustaría, porque son jugones y es que vas a por todo, pero me gustaría darle profundidad. Tenemos profundidad por la izquierda con un lateral y a la derecha solo tener profundidad pues a ver si puede ser con Mavil. Yo le daría confianza a Mavil para ver si explota, y esto es el año pasado. Desde luego sería muy bueno para él tener minutos de calidad y por fin recuperarse de un nivel que no ha sido muy bueno en los últimos partidos, al menos de continuidad, porque ha tenido muchas intermitencias en su juego, cuando la pasada temporada, cuando llegó, dio rendimiento inmediato y prácticamente mantuvo ese nivel hasta el final del curso. ¿Tú qué plantearías, Juanjo, para esa posición? Sí, a ver, yo creo que Mavil, como bien dice Alejandro, es un jugador que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar la versión del año pasado. También tenemos que recuperar la mejor versión de Mamá, que no la estamos viendo en estos últimos partidos. Tenemos que recuperar también a la versión de Suero del año pasado, que tampoco la estamos viendo. Son varios los nombres que el año pasado dejaron muy buena imprenta en el Castellón y que en este inicio de liga no están llegando a esas expectativas, y que partidos como hoy, donde una baja obligatoria como la de Zipenga, que es titularísimo y que si pudiese hoy sería parte del 11, alguno de estos jugadores tiene que dar un golpe sobre la mesa y aprovechar no solo el partido de hoy, sino el del fin de semana contra la Real Sociedad para dar un paso. Yo no creo que apueste por Pablo Santiago, creo que apostará más por Mavil y Mamá, cada uno en una banda. Es lo que me da, pero cualquiera de las otras opciones creo que es una buena oportunidad para esos jugadores para demostrar que todavía tienen un hueco en el Castellón y que no lo van a poner fácil. Sí, desde luego son opciones que tiene ahí el técnico albinegro, Pablo Hernández, a ver qué es lo que decide finalmente, lo sabremos dentro de muy poquito. En el doble pivote, Alejandro, no hay muchas opciones, ¿no? Porque con la baja de Doué, pues prácticamente seguro que van a jugar, salvo sorpresa, a no ser que pienses lo contrario, Alejandro, Barry y Ronaldo Pompeu. Alejandro. No tenemos a Alejandro Moy. Juanjo, ¿estás ahí? Sí, estamos aquí. Yo opino que sí, yo creo que no hay duda. El doble pivote es de Ronaldo Pompeu. Yo creo que es una de las mayores sorpresas de esta temporada, un jugador que venía de la tercera italiana y que ha sorprendido a todos. Desde el primer día que jugó, a los 15 minutos, ya dijimos y ya pensábamos la gran mayoría de que estamos viendo el partido, de que era un jugador diferente, se ha consolidado en el 11, y Barry se ha demostrado también de que cuando no está solo en ese pivote y hay un doble pivote, rinde mucho mejor. O sea, yo creo que no hay ninguna duda. También eso libra un poco de faena a Cala para que en tres cuartos sea un poco más libre y le desahogue, mejor dicho, de tareas defensivas. Yo creo que no hay ninguna duda, como espero que tampoco haya ninguna duda en que saldrá Cala, y tampoco habrá ninguna duda en que jugará Alcázar, Mellot, y me gustaría volver a ver a Alberto, pero ya veremos qué decide Pablo. Alejandro, estás ahí ahora, ¿no? Bueno, habíamos recuperado en primera instancia a Alejandro Moy, pero bueno, las coberturas por esa zona, entre Burgos y Soria, que es por donde se encontrará ahora mismo el bueno de Alejandro, pues no son para tirar cohetes. Estás por ahí, ¿no? Estás por ahí. Sí, una cosa. Creo recordar que el lateral zurdo del Burgos está sancionado, ¿verdad? Pues sí, me parece que sí. Está sancionado. Creo que es Florian Miguel. Te lo digo porque es el momento a lo mejor de Mavil, a mejor pues percutir, y ya que no estará al titular, a ver si está pensando en percutir con Mavil. Y lo que estáis comentando de los medios centros, pues son Cofedrí y Fabio Contaes con Barry y con Pompeu seguramente, pero en principio lo que cogemos por ahí es totalmente reconocible el equipo, aunque jugar a Gere también, que también es un perro de presa. Ponga lo que ponga, tenemos gente de calidad para funcionar y hacer todo el campo.
Sí, la verdad es que ese centro del campo está más o menos definido, porque además lo ha dejado claro desde el primer día, desde el día que llegó al equipo albinegro Pablo Hernández, que contaba con Pompeu y que bueno, estaba entre Doué y Barry la otra posición, el otro puesto. Y bueno, como quiera que Doué no está disponible, pues le tocará jugar a Barry, que ha demostrado buen nivel en ese centro del campo del Club Deportivo Castellón. Hablabas, Juanjo, de esa defensa, de la vuelta de Alberto Jiménez y de las opciones que tiene el técnico del Club Deportivo Castellón para esa posición de defensa central. Hay hasta 5 jugadores que pueden jugar ahí, porque a Salva Ruiz también hay que contabilizarlo como defensa central, a pesar de que es lateral izquierdo, pero bueno, ahí con Alcázar va a ser muy difícil que pueda volver a jugar en esa posición en el corto plazo, pero en el centro de la defensa ha cumplido, ha hecho su papel y es uno de los elegibles, ¿no?, para ese centro de la defensa, pero teniendo en cuenta que hay jugadores que están en buen momento de forma, como Sienra, que parece que vuelve al nivel que tenía antes de lesionarse, y Brignani, que incluso está mejor que antes de lesionarse, que ofreció buenas prestaciones en los últimos encuentros. Ahí la decisión de Pablo Hernández, Juanjo, es difícil, ¿eh? Es difícil, pero bendita decisión. Al principio de la competición hablábamos de que Alberto no era el Alberto del año pasado, de que Sienra y Brignani teníamos muchas dudas en ellos y bueno, Alberto enseguida volvió a su nivel actual. Le echamos siempre de menos cada vez que no está, y los dos fichajes han demostrado que bueno, que poco a poco van cogiendo tono y que se están poniendo al nivel también del resto. También sumamos a la causa a Salva Ruiz, que hizo ese papel de central, que ha cumplido con creces. Yo creo que no hay ninguna nota mala en su participación. Yo hoy apostaría por Alberto y Sienra. También creo que la semana que viene, el sábado, veremos otra defensa, con eso de que jugamos en 5 días, el viaje es largo y jugamos el sábado y no el domingo. Yo creo que variará y seguro que las posiciones que cambian es la defensa, pero a mí me gustaría volver a ver a Alberto. Es un partido para un central contundente, fuerte, que no se arruga en ningún escenario, y le daría la confianza a Sienra por lo demostrado la semana pasada y darle un poco más de continuidad tras volver en la lesión. Pero bueno, yo creo que da igual que salga Salva o que salga Sienra o Brignani. El Castellón ha demostrado que poco a poco la defensa está siendo más contundente, y errores que vimos groseros al inicio de temporada, como en Córdoba o en Castalia, incluso contra algún equipo, no se van a volver a repetir, o no se deberían volver a repetir. Sí, sería importante, evidentemente, para optar a las victorias, a los buenos resultados, y darle continuidad y regularidad a esas dinámicas como la que está teniendo ahora. Desde que ha llegado Pablo Hernández, el balance hasta ahora es bastante bueno, y bueno, más allá de rachas buenas o malas, el equipo está mostrando una línea muy diferente a la que exhibía con Johan Platt, con quien bueno, pues el equipo jugaba muchas veces bien, pero no los 90 minutos, y acusaba los errores graves que cometía, y esperemos que esto no vuelva a ocurrir por el bien del Club Deportivo Castellón, y eso de momento Pablo Hernández lo ha podido corregir, y con jugadores que por ejemplo, en defensa, más allá de los centrales, Alcázar y Melot, están haciendo, Alejandro, un trabajo colosal defensivo que está ayudando muchísimo. La labor del jugador francés en esa posición de lateral derecho está siendo muy importante, y ahí sí que el Castellón, quizás defensivamente, desde luego, ha mejorado mucho respecto a la pasada temporada, ¿eh? Sí que es cierto que creo que Alcázar no empezó de titular, porque yo creo que al ser nuevo en la categoría, yo creo que el míster pues quiso dar opción a que comenzara la temporada un veterano como Salva Ruiz. Pero ya desde el primer que lo puso, creo que fue el León, y que a partir de ahí pues explotó, pues a ver que le quita el sitio. Y por la otra banda, a Melot, creo que no lo hemos visto, porque Melot creo que sí se le ficha, aparte de ser un muy buen defensa de derecho, se puede decir. Sobre todo es que es un muy buen asistente. Os digo que eso no lo hemos visto. Sube muy poco, porque quizás si nivelamos demasiado la balanza hacia la parte izquierda a la hora de atacar. Yo te digo que Melot, pocas veces que sube con peligro,
y cuando tenga que desenvolverse en esas facetas más ofensivas, veremos a uno verdadero Melot que aún no hemos visto ni al 50%. Será interesante ver si vemos en acción a Douglas Aurelio, futbolista que volvió a unas convocatorias el pasado partido ante el Málaga. No tuvo minutos, pero fue una muy buena noticia que estuviese en la lista de 23 futbolistas que ofreció el Club Deportivo Castellón 1 hora y media aproximadamente antes del partido en el Sky-Fi Castalia. Ante el Burgos consiguió marcar su primer gol como jugador de segunda división. Su primer gol válido, porque antes había marcado al Eibar un gol que pudo haber subido perfectamente al marcador, pero no se concedió. Pero el primero que subió al marcador fue precisamente ante el Burgos, luego marcó Calatrava. ¿Crees, Juanjo, que Douglas va a tener minutos en el día de hoy? Hombre, yo creo que depende cómo vaya el partido. A mí sí que me gustaría. Es un jugador que hay que recuperar. El primer Douglas, no el que vimos al final de la temporada pasada antes de la lesión, sino el que comenzó la pasada y el que finalizó la anterior del ascenso. Un jugador desequilibrante, un jugador vertical, un jugador que tiene mucha calidad en los pies. Hay que darle minutos, hay que darle confianza y por qué no en un campo donde los recuerdos para él son bastante positivos, son bonitos, y donde debutó con ese gran gol en Burgos. Alejandro, qué importante es este futbolista cuando está bien. Es un jugador muy diferencial y desde luego si recupera el nivel que mostró en Primera Federación y también en el arranque de la pasada temporada en Segunda División, puede dar muchísimo al equipo, ¿eh? Sí, es un jugador que si lo ponemos de media punta hacia adelante y quizá a lo mejor liberándolo un poquito de tareas defensivas que sabemos que no es lo suyo, sí que es cierto que puede dar mucho, porque es un jugador que cuando arranca es muy desequilibrante, tanto por izquierda como por derecha. Entonces es un jugador que hay que aprovecharlo y vamos, algo más que se sube a la causa de intentar mantenernos en segunda y bendito problema que tiene Pablo para intentar ver cuándo puede meterlo, porque vamos, será difícil al momento que entre, pero vamos, hay que ir dándole tiempo, hay que ir dándole minutos, porque si no se acaba la temporada ahí y siempre estamos diciendo a ver cuándo le va a dar minutos, pero vamos, Pablo será el primero que lo ve en los entrenamientos, sabe cómo está bien físicamente y él sabrá cómo ir dosificándolo para ir poniéndolo, pero vamos, creo que es un buen puntal pues para sumar a la causa para el tema de la delantera, pues para meter goles. Sí, porque además eso mejora un equipo, mejora una plantilla, contar con un futbolista como él, que bueno, lamentablemente los 8 últimos meses estuvo en el dique seco y que ahora vuelve como un fichaje entre comillas importante para el Club Deportivo Castellón. Hablando de labores ofensivas, ahí está Jacobsen siendo titular habitual desde que llegó al conjunto albinegro. Ya le dio esa titularidad Johan Platt 2 días después de llegar a la capital de La Plana, y la ha mantenido el jugador danés con Pablo Hernández en el equipo, en el banquillo. De momento ha marcado un gol, ha tenido opciones de marcar más en los primeros partidos, no las pudo aprovechar. Bueno, hay que destacar también el trabajo que hace para el resto del equipo, pero sería muy bueno para él y sobre todo, Juanjo, para el equipo que empezara a marcar goles con más regularidad, ¿eh? Sí, a ver, a un delantero se le piden goles y no se valora mucho, desgraciadamente, el trabajo sucio que puede hacer o el trabajo que hace colectivo. A mí yo creo que es un fichaje acertado, es un jugador que no se tenía en la plantilla, es en mi opinión el mejor 9 que tiene ahora mismo el Castellón, aunque yo también creo que le beneficiaría jugar con otro delantero a su lado y ser él un poco el que aprovechase el espacio que genera el otro, o generarlo él para que otro delantero pudiese aprovecharlo. Muchas veces le vemos venir a recibir a zonas muy lejanas al área, lo hace bien, descarga con calidad, con velocidad, pero luego no llega obviamente al remate o al punto de penalti, que es donde se le pide estar a un delantero. Pero bueno, sí, al final todo se resume en goles, y un delantero, si lleva un gol en 8 partidos, nos parece poco, y si llevara 6, pues nos parecería que igual en enero se nos lo llevan y no contaríamos con él. Pero dentro de lo que tiene el Castellón, en mi opinión, es la mejor opción para jugar en ataque. Y con Markanich, ¿qué hacemos, Alejandro? Porque ya se ha convertido en el tercer delantero del equipo.
ha tenido muy poquito protagonismo, no está tampoco confiando mucho en él Pablo Hernández. También es verdad que es un futbolista que tampoco ha convencido muchísimo con sus actuaciones. Cuando ha tenido la oportunidad, pues no se le ha visto mucho, a excepción del día del Ceuta, donde sí que intervino con acierto y fue un jugador destacado e importante y decisivo para que el Castellón no perdiera ese partido, para que al menos sumara un punto, pero ha quedado muy relegado este futbolista, Es que Nick es muy difícil que en un partido, sobre todo fuera de casa, pueda salir de inicio, porque ahí lo que se necesita, aparte se necesita más un delantero o delanteros de brega y de trabajo que no de área, se puede decir. Y está claro que Nick se lo fabrica todo, y sobre todo cuando está dentro del área, es para mí un muy buen rematador. Pero el problema es ese, que tenemos que jugar cuando en Castalia, que nos faltan 20 minutos, íbamos a Reón y vamos a meter el balón del ya. Creo que es ese tipo de jugador y nos vale para esos momentos, pero difícil será meterlo en un partido de inicio. Alguno puede ser, pero si acaso en Castalia, porque quieres ir a muerte y a meterte en el área rival, pero va a ser difícil en un partido normal, que tengas que hacer mucho trabajo y brega, que juegue Nick, porque en este caso yo creo que para mí es un gran delantero. Tenemos el mal del delantero en el Castellón, que nuestros 9, el problema no es que no tengan gol, el problema es que casi no tienen oportunidades de gol porque no les llegan, y entonces es muy difícil de 1 o 2 oportunidades por partido por meter gol. Y Nick, que te digo, Nick es para mí un gran... Bueno, pues a ver si tiene protagonismo o no, y si quizás no lo tiene, Juanjo, podría tenerlo algún jugador del filial, que lo está haciendo muy bien el filial en ataque esta temporada, igual que la pasada, y en Segunda Federación hay jugadores que están destacando muchísimo arriba. Fran Santamaría, encima es un jugador juvenil que está entrando en dinámica de filial y marcando. Segura, que es un jugador que también ha entrado en convocatorias del primer equipo. No hay que descartar que podamos ver, no sé si con regularidad o no, pero de vez en cuando a futbolistas del filial en esa posición de punta, Sí, me sorprende, de hecho, Mit, que todavía no hayamos visto a nadie del filial en ataque, me refiero, salir con el primer equipo, y más teniendo a Pablo, que los conoce bien, que ha ascendido a Segunda Federación con ellos, que están demostrando que en Segunda Federación están haciendo una campaña muy digna, muy buena. Se hablaba de que el Castellón B iba a sufrir todo el año, y de momento está pasando por Segunda Federación con muy buena imagen y para nada de momento sufriendo, y con victorias holgadas. Es el equipo más goleador, creo, del grupo de Segunda Federación, y me extraña que Pablo, que los conoce bien, todavía no haya llamado a ninguno. A mí sí que me gustaría ver a Miguelón, a Segura, a Fran Santamaría, a algún chaval del B tener alguna oportunidad en el primer equipo, con buenos minutos, no los minutos de la basura que dicen en el 89 o el descuento, sino darle 15 o 20 minutos a un jugador del B que gol al menos en Segunda Federación tiene, y quién sabe si no despunta en Segunda. Ya lo vimos el año pasado con Gonzalo Pastor, que se le dio la oportunidad y se demostró que es un jugador que puede jugar también en la categoría. Claro, Alejandro, tú además conoces bien a estos jugadores, que los sigues jornada tras jornada con el filial. Bueno, para tener ahí a un Marcanis que tiene poco protagonismo y poca aportación al equipo, pues mejor contar con algún jugador del filial, aunque para darle minutos, ¿no? Para sentarlo en el banquillo, mejor que juegue en el filial, está claro, pero la aportación que pueda dar un jugador de estos podría, al menos como prueba, para comprobar su capacidad en el fútbol profesional de vez en cuando, no estaría mal, ¿no? Yo creo que Pablo de momento está dando primero pues opción a los jugadores de la primera plantilla. Pero sí tengo claro que hay un jugador que no es que no desentonaría, sino que destacaría, y parece mentira, porque yo al principio ves a Segura y piensas que Segura mete goles, una rata dentro del área, marca muchos goles de penalti. Pero cuando lo ves jugar y ves partidos que faltan 10 minutos, que vas perdiendo, que baja hacia todo el campo, la pide, pásamela fuerte, él se la fabrica y la pasa. Yo, para mí, que es el Calatrava del amateur, y te digo que, Fran Santamaría, por supuesto, es un jugador muy rápido, de mucho futuro,
Miguelón también ha optado por jugar ahí algún partido, sobre todo en pretemporada, estar por ahí. Pero digo que Carlos Segura para mí es la apuesta apuesta segura de poder jugar en el primer equipo. Pues te digo yo que para mí es un jugador que estaría jugando en el primer equipo. Sí, y que tuvo minutos en la Copa del Rey, aunque poquitos. Ya comentaste, Alejandro, en alguna tertulia que quizás hubiese estado bien verlo más minutos en ese encuentro. Era una oportunidad para verle más tiempo en el terreno de juego. Además, tal como se puso el partido frente al conjunto del antoniano, pero seguramente tendrá más oportunidades a lo largo de esta temporada con la proyección que está mostrando y con el nivel que está exhibiendo un equipo, el albinegro, el segundo equipo albinegro, que empató a 1. No es el resultado que buscaba, evidentemente, buscaba la victoria, pero no está nada mal empatar ante uno de los mejores filiales de España, como es el Español B, una de las mejores canteras del fútbol español, con otra buena prestación del equipo y demostrando que esta categoría, que es nueva para ellos, no les viene grande ni muchísimo menos, y esperemos que tampoco le venga grande el partido al Club Deportivo Castellón hoy en el plantío, y vamos a ver qué 11 forma el técnico Pablo Hernández. Todavía no hay confirmación de ese 11 y todavía no hay confirmación tampoco de banquillo en el conjunto albinegro, pero es un campo de muy buenos recuerdos para el Club Deportivo Castellón y que vamos a ver si se confirma esta línea ante este equipo, porque ante el Burgos también ganó en el partido de la segunda vuelta, Juanjo, con doblete de Calatrava. Es un jugador que no tendrán muy buenos recuerdos en Burgos de él, porque le ha marcado 3 goles al Burgos la pasada temporada. 3 de los 6 goles que ha marcado Calatrava, que marcó Calatrava la pasada temporada, los marcó al Burgos, y estaría bien volver a verle en modo brillante, en modo lucidez en este campo, en una temporada que no está siendo muy consistente, ¿no?, para este futbolista de momento. No, pero aún así para mí sigue siendo indiscutible. Se nota que cuando recibe el balón es un jugador diferencial, un jugador determinante y un jugador que yo creo que tiene que abanderar este proyecto. Decías que marcó 3 goles, pero es que fueron 3 golazos. El segundo en Castalia fue un auténtico balón al palo largo del portero a media altura. En Burgos marcó un golazo por la escuadra, que creo que fue su primer gol en Liga la temporada pasada. Es un jugador que tiene un guante en su pierna y que hay que aprovechar. Sí que es verdad que esta temporada no está rindiendo al nivel, no sé si esperado, porque había muchas expectativas con él tras rumorearse la salida a un primera o al menos el nivel esperado, pero es un jugador que yo creo que tiene que abandonar este proyecto y que está llamado a ser el líder del Castellón esta temporada y que poco a poco seguro que va cogiendo su tono. También creo que no se valora mucho el esfuerzo que hace a veces sin balón. Lo vemos en el minuto 85 correr de arriba abajo para defender y eso no es fácil tampoco. Sí, desde luego es un jugador que a nivel de implicación nadie le puede decir absolutamente nada, porque trabaja de destajo en todos los partidos y quizás ese factor diferencial que ya tuvo la pasada temporada, este año no la hemos visto tanto, ¿no? La hemos visto en algunos partidos, pero no con la frecuencia con que lo hemos visto la pasada temporada, y un Calatrava al máximo nivel de creatividad, Alejandro, es letal y diferencial para el equipo, ¿eh? Sí que es cierto que Cala pues a lo mejor no le está saliendo las cosas, pero la gente critica pues, a lo mejor que está chupando mucho, pero él se lo tiene que fabricar, a veces chupa, a veces no. Lo único que no se le puede negar es que es el primero que cuando está arriba es el primero que está yendo a presionar, y él no se guarda nada para poder llegar hasta el final del partido. Si se queda roto, pero porque va por todas, y te digo, es el primero que lo está dando por el equipo, y seguro que acaban llegando, con el trabajo que está haciendo, acaba llegando las buenas actuaciones seguro. ¿Ya estás por Burgos? ¿Ya estás cerca de Burgos, Alejandro? Sí, ya vamos a meternos a hacer el check-in y nos vamos para el hotel, nos vamos a abrigar y para el sitio. Bueno, pues que ese abrigo tenga el efecto deseado, porque os va a hacer falta en ese campo. Normalmente el frío, cuando hace frío en un sitio, en un campo de fútbol, se nota mucho más que en la ciudad, y bueno, me imagino que el plantío no será una excepción. Que veas un buen partido y que veas muchos goles del Castellón, o al menos que veas más goles del Castellón que del Burgos. Con eso nos conformamos, aunque sea solo uno más.
Sí, yo me conformo con que vaya mejor que la conexión y yo ya me conformo. Bueno, al menos te hemos podido oír y eso es lo importante, tus comentarios siempre acertados sobre el partido, sobre el Castellón, y esperemos que con 3 puntos en el bolsillo. Alejandro, muchísimas gracias. Un abrazo a Mito, un abrazo Juanjo. Un abrazo. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, Juanjo. Hasta la próxima, un abrazo a los dos, a ver si podemos sumar de 3. Ojalá que sea así. A todos ustedes muchísimas gracias. No olviden que este partido lo pueden escuchar a través de esta sintonía, el match de Castellón Plaza con Alex Cervera. Saludos.